En esta tarde vamos a ver el tema de las finanzas y vamos a responder una pregunta, al menos en parte. Vamos a iniciar este diálogo de qué dice la Biblia sobre el dinero. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? Dice muchas cosas sobre el dinero, así que hoy no vamos a poder cubrirlas todas exhaustivamente, pero sí vamos a iniciar este tema y Dios mediante probablemente vamos a tener más de una ocasión en la que vamos a hablar sobre lo que dice Dios sobre el dinero. Y siempre en distintos momentos de la vida vivimos épocas turbulentas y en ocasiones estas turbulencias nos afectan al ámbito de las finanzas, al ámbito económico. De manera personal, pero en algunas ocasiones afecta a mucha gente al mismo tiempo y entonces esto se refiere como una crisis económica. En España hemos tenido varias crisis económicas, pero probablemente la más seria y fuerte que tuvimos fue la explosión de la burbuja inmobiliaria recientemente, hace unos pocos años, y probablemente la mayoría os acordáis que se construyeron más pisos y casas de los necesarios y se compraron a un precio mayor del natural en circunstancias normales, y afirman que las casas en ese tiempo se compraron en torno al 200% más del valor real de su coste, incluso más. Y mucha gente lo experimentó posteriormente cuando tuvo que deshacerse de su casa porque no la podía pagar, y lo que habían pagado realmente no conseguían ni la mitad prácticamente de lo que necesitaban, y aparte se habían metido una gran deuda con intereses y con otros recargos y se quedaban sin casa y encima arruinados para prácticamente el resto de su vida. Este fenómeno no fue solo nacional, sino que fue internacional. Prácticamente todo el mundo desarrollado, especialmente Estados Unidos y Europa, se vieron afectados severamente. Tal vez os suena este caso de Lehman Brothers, que fue el pistoletazo de salida, pasando por las preferentes españolas, desahucios, caídas de bolsas generalizadas que dieron lugar a una recesión económica grande. Gracias a Dios parece que poco a poco se ha ido repuntando y mejorando, pero pensamos que esto es lejano y realmente sucedió hace unos 10 años a nivel mundial, y en España hasta hace 2, 3, 4 años, incluso en la actualidad, estamos sufriendo las consecuencias de esta crisis económica. En España llegó a haber casi un 27% de paro. Increíble. 1 de cada 4 personas en edad trabajadora que quería trabajar y estaba buscando trabajo no encontraba empleo. Y todo esto más que cifras macroeconómicas que podríamos aún aumentar más con previsiones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y demás organismos financieros mundiales, se veía reflejado sobre todo y se ve reflejado en el drama de familias sin trabajo, sin comida, sin un lugar donde vivir. Personas que vivían plácidamente, incluso que se podía considerar que era la clase media de este país, de repente se encontraban en la calle y yendo a Cáritas y otros lugares a pedir comida y ropa porque no tenían lo que dar a sus hijos. Esto fue generalizado. Y una pregunta tenemos que hacernos: en medio de esta situación, ¿a dónde acudes? ¿A dónde vas a ir? ¿Vas a acudir a los gurús financieros que en parte nos metieron en ese lío? ¿O vas a poner tu esperanza en los datos económicos y previsiones de organismos que en teoría saben de finanzas, aunque cada año cambian sus previsiones varias ocasiones porque nunca aciertan a ciencia cierta? ¿O vas a buscar la solución en los políticos de turno? ¿O les vamos a echar a ellos la culpa de lo que está pasando? Mismamente, hoy se han echado abajo los presupuestos del gobierno actual y mucha gente tenía puestas las esperanzas en esos presupuestos, otros los tienen puestas las esperanzas en los otros partidos de la oposición, a ver si ellos salen y arreglan lo que otros no arreglan, pero en realidad se sucede uno tras otro y va cambiando el signo político, y ahí no podemos poner tampoco nuestra esperanza. Ahora, en realidad, aunque las causas económicas son variadas para llegar a esas situaciones, la verdadera razón es que vivimos en una sociedad que actúa de espaldas a Dios
y por lo tanto también de espaldas a sus principios establecidos sobre el dinero y las finanzas. Y no quiero ser malinterpretado, no, la Biblia no es un manual de cómo invertir dinero en bolsa y hacerte rico, ni cómo llegar a ser próspero, como algunos falsamente propagan bajo el evangelio de la prosperidad, un pseudo-evangelio, pero sí que la Biblia explica la naturaleza del dinero, la verdadera importancia que tiene, el lugar que debe ocupar en nuestra vida, así como consejos prácticos para utilizarlo, invertirlo, no para recibir un bonus a cambio, sino para la gloria de Dios y nuestro bien espiritual. Y la palabra de Dios, hermanos, es suficiente. Es decir, es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, incluido las finanzas, incluido el dinero. A veces se tiene esta idea equivocada de que la Biblia es solo para las llamadas cosas espirituales o un camino al cielo, pero también es suficiente para todos los temas que trata. Ahora, cuando una persona está ansiosa, se supone que va a acudir al experto, al profesional, al psicólogo. Cuando alguien no entiende lo que está sucediendo en la sociedad, ha de leer a los sociólogos para comprender lo que pasa. Si tienes problemas financieros, entonces has de ir al experto financiero y fiscal. Todo esto es un engaño. Todo esto es un ataque frontal, velado, a la suficiencia de las Escrituras y para no acudir a Dios, y la Biblia es suficiente. Y es la palabra de Dios en donde encontramos al experto y al que mejor sabe sobre cada aspecto de la vida, incluido el dinero y las finanzas. Y todo lo demás. ¿Quién va a conocer mejor al ser humano que su creador? Y explicar cuáles son las raíces de los problemas humanos. ¿Quién va a ser su mejor consejero por medio de su palabra para enfrentar la ansiedad y otros problemas que hoy se denominan malamente trastornos de la personalidad? ¿Quién nos va a decir cómo usar el dinero, cómo administrarlo y los beneficios y peligros del mismo? Solo Dios lo va a hacer correctamente. Y en Él podemos confiar plena y exclusivamente, y nos lo revela por medio de su palabra. Su palabra, como Pablo escribe a Timoteo, que le había dejado para pastorear y establecer ancianos en la iglesia en Éfeso, le advierte a lo largo de toda la carta segunda de Timoteo lo fácil que es desviarse de la palabra y la verdad. Y cómo pone ejemplos de algunos que se habían desviado en diversas formas e incluso da nombres. Fijémonos, capítulo 1, versículo 15, Figelo y Hermógenes. Capítulo 2, versículo 17, Himeneo y Fileto. Capítulo 3, versículo 8, Janes y Jambres. Capítulo 4, versículo 10, Demas. Capítulo 4, versículos 14 al 15, Alejandro el Calderero. Y no, esta no es una lista de los nombres más puestos a niños en el 2018. Probablemente nadie les va a llamar así, la mayoría de estos nombres. Pero sí que a raíz de cada una de estas personas y su mal ejemplo de que se desviaron de la palabra, toma temas en cada capítulo que reafirman lo fácil que es desviarse de la palabra, pero a la vez que la palabra es la única verdad porque es la palabra de Dios. Él lo afirma con un versículo paradigmático en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Y lo hace en contraste a qué? Lo hace en el contraste del capítulo 3, y vemos que en el versículo 13 contrasta lo que ha dicho, y lo anterior en los versículos 14 y 15, que la palabra es la que le lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, en comparación, en contraste, con los que van engañando y están siendo engañados por la sabiduría del mundo. Eso es lo que dice el versículo 13, y a raíz de ello le dice que toda la sabiduría está en la palabra de Dios porque ha salido de su boca. ¿Cómo son estas personas? Contexto un poquito más amplio. Capítulo 3, versículo 2. Amadores de sí mismos.
¿Cómo son estas personas? Capítulo 3, versículo 5. Tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Capítulo 3, versículo 5. Y él, en contraste, le dice, tú, sin embargo, versículo 14, tú, sin embargo, en contraste con estas personas que estaban desviados de la palabra, aunque tenían apariencia de verdad, tú persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante fe en Cristo Jesús. Y el resto de la carta le llama a retener y enseñar la palabra, a entrenar a otros hombres de Dios a hacer lo mismo cuando sea necesario, corrigiendo a los que contradicen la verdad. Fijémonos, la lista de nombres que acabo de citar hace un momento. Capítulo 1, versículo 16. En contraste a Figelo y Hermógenes, ¿qué has de hacer? Versículo 13. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. No solo retén, capítulo 2, versículo 2, sino que lo que has oído de mí, en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En contraste, Himeneo y Fileto, capítulo 2, versículo 17, él, Timoteo, debía evitar las palabras vacías y profanas porque conducen a la impiedad. Y en cambio, capítulo 2, versículo 15, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En contraste a Janes y Jambres y otros hombres de mente depravada que se oponen a la verdad, como dice 2 Timoteo 3:8, él debía de confiar únicamente en la palabra de Dios, como acabamos de leer, la suficiente palabra de Dios inspirada, pero además debía de propagarla. Capítulo 4, versículo 2, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, fábulas, invenciones, opiniones humanas sobre distintos temas. Y finalmente, la última persona que habíamos citado, Alejandro el Calderero, ha de cuidarse de él, 2 Timoteo 4:14, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. La Biblia es suficiente. La Biblia debía ser suficiente para Timoteo, los creyentes de aquella época, en contraste a los que se desviaban de la palabra, en contraste a los que iban a la sabiduría humana, en contraste a los que negaban con su vida lo que la palabra de Dios decía, y en contraste a seguir la sabiduría del mundo y que se oponen a la enseñanza de la doctrina. Y ha de ser así con todos los temas que la Biblia trata, incluido el dinero. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? Es curioso que el dinero es un tema casi tabú en nuestra sociedad. Casi no se habla de ello, normalmente en conversaciones privadas. Nadie se le ocurriría preguntarle al otro tomando un café: oye, ¿tú cuánto dinero tienes en la cuenta? ¿Alguien te ha hecho esa pregunta? ¿O tú la has hecho alguna vez? No, ¿verdad? ¿O cuánto dinero ganas? Normalmente no se hace esas preguntas, ni vas por ahí alardeando, gano tanto, gano cuánto, o dejo de ganar, ¿verdad? En cierta medida, cuando entra en el plano personal es un tema tabú, y a veces eso, sobre todo en las iglesias o en los ambientes cristianos, no se habla sobre el dinero, pero no hemos de hablar sobre el dinero, sobre lo que gano o no gano, lo que tengo en la cuenta o no tengo en la cuenta, sino qué dice la Biblia sobre el dinero, qué piensa Dios sobre esto, porque es un tema recurrente en las Escrituras, pero poco predicado desde los púlpitos de las iglesias. Fijémonos como algunos ejemplos. Podemos citar que 16 de las 38 parábolas que Cristo enseñó sobre esta tierra, 16 de las 38, casi un 50%, eran sobre cómo administrar y tratar los tesoros en esta tierra. ¿Habló Jesús sobre el dinero?
Mucho. La mayoría de sus parábolas. De hecho, el Señor Jesús habló más sobre cómo administrar tesoros terrenales, 1 de cada 10 versículos de sus palabras en los evangelios, que sobre cualquier otro tema. El segundo tema más recurrente es el cielo y el infierno juntos. Otros 2 temas, él dedicó muchas palabras, y del cielo se habla bastante, pero el infierno tampoco se suele hablar mucho. Jesús entendió que estos temas eran importantes. De hecho, la Biblia entera tiene alrededor de más de 2.300 referencias, 2.300 referencias en la Biblia a las riquezas, a las propiedades terrenales. ¿Sabes cuántas referencias hay en la Biblia a la fe y a la oración juntas? Menos de la mitad que las referencias en cuanto al dinero. Y eso que en aquel tiempo no había bancos, como los conocemos ahora, ni burbuja inmobiliaria, ni índices del paro, ni el Fondo Monetario Internacional, ni bolsas bursátiles, ni nada de las cuestiones sofisticadas de hoy en día. Pero en realidad las posesiones eran lo mismo, las riquezas eran lo mismo, y el dinero, aunque circulaba en otra manera, era lo mismo que hoy en día, y sobre todo el corazón del hombre es el mismo. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? Bueno, en primer lugar, comunica la situación espiritual de la persona. Cómo manejas el dinero es una de las muestras de cómo estás espiritualmente. Cómo uno administra el dinero que Dios le da, sus finanzas, sus posesiones, sean muchas o pocas, comunica tu situación espiritual. Cómo se ha usado el dinero, cómo se administra el dinero en nuestra sociedad, muestra una naturaleza caída, pecaminosa, muestra amor por el dinero, muestra avaricia y muestra un mal uso de los recursos que Dios nos ha dado. Muchas veces surge esta pregunta en los ámbitos coloquiales y se culpa normalmente a Dios del hambre en el mundo. Pero en realidad hay suficientes recursos en el mundo para que todos sus habitantes pudieran comer y pudieran tener una vida razonable, no con lujos ni excesos, pero sí al menos cumplir las necesidades básicas. ¿Dios ha provisto? ¿Dios acaso no sostiene esta tierra por su Hijo Jesucristo? ¿Y le hace un lugar habitable, y le hace un lugar rico y fértil? ¿Acaso es Dios el culpable de que no haya suficiente para todos? ¿O es el hombre, en su caída, en su corazón pecaminoso, en su depravación, que por el egoísmo, por la avaricia, por el mal uso de los recursos que ha dado Dios, genera esa situación y vemos pobreza extrema cuando Dios ha provisto para todos? Ahora nosotros, como nuevas criaturas, como nacidos de nuevo en Cristo Jesús, por su voluntad y por su gracia, por medio de la fe, hemos de tener una visión apropiada del dinero y las posesiones y saber lo que Dios dice. Y en esta noche vamos a empezar respondiendo a lo que dice la Biblia sobre el dinero, teniendo un entendimiento adecuado sobre el dinero y las posesiones. Y vamos a ver, en primer lugar, como vais a ver en la pantalla, el primer principio, lo primero que hemos de entender sobre el dinero y las posesiones es que las posesiones no salvan ni tienen valor eterno. Las posesiones no salvan ni tienen valor eterno. Hemos de empezar por ahí. El dinero no puede salvarte de la ira venidera de Dios. Las posesiones no pueden comprar el perdón de tus pecados. No son capaces de reconciliarte con tu Creador. No proveen verdadera paz. No pueden hacerte nacer de nuevo, ni tampoco que seas un verdadero hijo de Dios. Vayamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, que junto con otros textos muestran este principio, que el dinero no salva y las posesiones no tienen valor para la vida venidera. Fijémonos que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19.
sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tache, sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice este pasaje? Fijémonos, nos dice primero que antes de Cristo vivíamos vanamente. ¿De qué nos redimió? De nuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Vivíamos vanamente. Vano aquí significa vivíamos antes de Cristo, igual que toda persona sin Cristo, una vida vacía, una vida sin sentido, sin poder, sin valor, sin fruto. Esto no quiere decir que tuvieras una vida humanamente hablando mala. Podías tal vez, desde una perspectiva humana, tener la mejor de las vidas, pero igualmente sería sin sentido y vacía, hasta que Dios intervino, hasta que Cristo entra en escena, y Cristo nos redimió. ¿Qué significa nos redimió? Este es un término de compraventa que se usaba en el mercado de esclavos de la época. La gente iba al mercado y compraba un esclavo para su servicio. Nosotros, la diseña la Biblia, éramos esclavos del pecado y por eso pecamos. Por eso estamos apartados de Dios, por nuestro pecado. Y por eso no podemos hacer nada para remediarlo. Estamos en una espiral continua y por muchas buenas intenciones que tuviésemos, por mucho remordimiento que tuviésemos, por muchas cosas que hiciésemos, incluso religiosas, ir a la iglesia, hacer promesas a Dios, o flagelarse, algunas personas llegan a ese extremo, no eran capaces de romper ese círculo vicioso, porque la realidad es que todo ser humano es esclavo del pecado. Y Cristo nos compró, y nos liberó, y nos sacó de ese mercado de esclavitud del pecado, y nos hizo suyos, y nos libró. Ahora nos da poder en el Espíritu Santo por su palabra, para su gloria, de mortificar el pecado, de luchar con el pecado, de vencer la tentación no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, y porque ahora estamos en Cristo Jesús. Y si no estás en Cristo Jesús, no vas a vencer la batalla con el pecado. Y aquel que no es capaz de vencer la batalla con el pecado, sino que siempre es derrotado continuamente, muestra que no está en Cristo verdaderamente y que no ha nacido de nuevo. Todos luchamos con el pecado, pero Dios nos da las herramientas para, en su gracia y misericordia, luchar y tener victoria ante el pecado, y que esto sea una característica de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, nos compró. ¿Con qué nos compró? ¿Nos compró con dinero o posesiones, que dice el texto? No. El texto dice que no nos compró con cosas perecederas. Y fijémonos qué ejemplos pone de cosas perecederas, final del versículo 18. Oro o plata. Bueno, si hay algo que no es perecedero, si hay algo que su valor no cambia, si hay algo que no fluctúa, es el oro. ¿Os habéis dado cuenta como cuando hay épocas de crisis, de repente empiezan a abrirse tiendas que ponen compro oro? ¿Os habéis dado cuenta? Yo recuerdo en los 80, cuando era niño y vivía en la zona del Corte Inglés. En aquel tiempo no había ni Corte Inglés en esta ciudad, y veníamos hacia la iglesia, que tampoco estaba aquí, eso no hace tanto, ¿verdad? Estaba en Colón en aquel tiempo, y pasaba por el centro de León, y en esos años 80, que fue un momento de crisis grande en el país también, uno de los recuerdos que tengo es que de repente empezaron a salir tiendas de compro oro como setas en el campo, por todos los lados. Y a mí me sorprendía, yo pensaba, joder, la gente, ¿cuánto dinero tiene? Todo el mundo tiene oro y viene aquí a las tiendas a vender el oro. ¿Qué sucedía en las épocas de crisis? Tal vez aquellos que incluso empeñan el anillo de casado, cualquier cosa que tenga oro, tiene un valor, se aprovechan, le sacan un valor, lo empeñan, posteriormente no tienen dinero para recuperarlo y hacen un gran negocio. ¿Por qué? Porque en el oro se refugian las grandes fortunas, porque es lo que menos fluctúa en su valor. Pero fijemos lo que dice la Biblia. Dice que incluso el oro es perecedero, es decir, pierde su valor con el tiempo. La plata, ¿qué podemos decir de la plata?
Y de hecho está diciendo, está enfatizando claramente que no tiene valor para la vida eterna y no tiene valor para salvarnos. Nadie puede comprar su salvación, por mucho oro que tenga, por mucha plata que tenga. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene valor en esta vida? ¿Qué es lo que verdaderamente puede librarnos del poder del pecado y Satanás? Perdonar nuestros pecados, hacernos hijos de Dios, librarnos del infierno eterno y llevarnos a una eternidad con Él. Versículo 19. Fijémonos, la sangre preciosa de Cristo. Ahí está el valor verdadero, en Cristo. Y concretamente aquí resalta la sangre de Cristo que derramó en la cruz en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, es con lo que realmente tiene valor. Tiene valor en nuestra vida como creyentes. De hecho, la palabra preciosa se podía traducir como costosa o valiosa. En realidad significa que no pierde su valor, que no fluctúa su valor. Siempre mantendrá su valor inigualable. Realmente lo único que no tiene comparación ni con el dinero, ni con las posesiones, ni con ninguna otra cosa, solo la sangre de Cristo, su sacrificio vicario perfecto, nos puede reconciliar con Dios. La vida no consiste en los bienes que uno tiene o deja de tener. La vida consiste en Cristo y su obra por nosotros en la cruz. Y este es el peligro. Podemos perder esta realidad y perderla de vista aún como creyentes y poner nuestra mirada en cuestiones menores. ¿Saben lo que son cuestiones menores? Todo, salvo Cristo. Es menor, porque nada le llega ni a la suela de los zapatos. Y en este contexto nos lo muestra. El oro y la plata son baratijas en comparación con Cristo y su sangre, que es la única que puede reconciliarnos con Dios. Podemos peligrosamente poner nuestra mira en las riquezas y posesiones. Y escucha bien, esto te puede suceder teniendo mucho dinero o teniendo muy poco dinero. Porque el tema no es las posesiones, sino es nuestro corazón. Y a veces el no tener es peor que tener. ¿Por qué? Porque igualmente tu corazón puede desear tener lo que no te ha dado Dios y te puede llevar a tener envidia de otros que Dios les ha dado posesiones, o a estar amargado con Dios porque no te ha dado a ti lo que tú crees que mereces, o amargarte y quejarte continuamente y no poner tu mirada en lo que Cristo ya ha hecho por ti, ya sea que tengamos posesiones económicas o no en esta tierra. Porque después de todo, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es estar preparados para la eternidad. Y esto no lo digo yo, lo dijo Jesús. Vayamos a Lucas capítulo 7 y vamos a ver ahí la respuesta de Jesús cuando un hombre enormemente preocupado y absorbido por las posesiones en esta tierra le dijo, Lucas 7, versículo 13. Fijémonos, estaba angustiado realmente. Tenía un grave problema, y un problema económico, de herencias, con la familia. Eso se suele repetir todavía a día de hoy, ¿verdad? No es algo raro, todos lo entendemos. Y fijémonos, Lucas 7:13 dice, Maestro, estaba hablando con Jesús, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Bueno, parece una petición legítima, ¿verdad? Si era su hermano, 7:13. Si era su hermano y era legítimo, debía llevar la mitad de la deuda, ¿no? ¿Qué le dijo? Lucas 7:14. Hombre, ¿quién me ha puesto por juez y árbitro entre vosotros? ¿Quién me ha puesto a mí por juez y árbitro? Y a continuación dice esta parábola a partir del versículo 15. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Jesús no está condenando el tener bienes. No hay nada malo en tener abundancia
sino en pensar que la vida consiste en eso. Hermanos, ¿habéis encontrado el texto? Os dije la cita mal. Lucas 12. Lucas 12, muy bien. Ya veo que estáis atentos y no estáis durmiendo. Muy bien. Lucas 12, los versículos están bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Menos mal, me he inventado una porción de la Biblia, pero suena bien. Lo podía haber dicho Jesús, ¿verdad? Bueno, qué bien que lo dijo realmente. Está ahí en la Biblia. Lucas 12, versículos 13 en adelante. Y la parábola empieza en el 15. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Dice el versículo 15, fijémonos Jesús. Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hemos de aclarar, Jesús no está condenando el tener bienes. No hay nada malo en tener abundancia. ¿En qué está el problema? En pensar que en eso consiste la vida. En centrarse en el dinero, en lo que uno tiene o deja de tener, como hacía este hombre, que le había pedido, mira, ven como el mediador, hoy en día diríamos el relator, ¿verdad?, para poner aquí paz entre nosotros y deje constancia y que yo reciba la mitad de mi herencia, era lo que deseaba tener. Y entonces a continuación, después de decir eso, en el versículo 16, que dice, también le refiere una parábola, aquí está la parábola, diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo donde almacenar mis cosechas? Paremos ahí por un momento. De nuevo, no dice nada el texto que hay algo malo en que la tierra produzca mucho. No hay nada malo en que una inversión produzca sus frutos. No hay nada malo en que si alguien administra bien el dinero, se multiplique. De hecho, hay principios bíblicos que nos dicen cómo administrar de acuerdo y adecuadamente las posesiones. Tampoco hay nada malo en esa pregunta que se hizo, ¿qué haré con esta ganancia? El problema es que para responder a esta pregunta, ¿qué haré con esta ganancia?, no lo hizo con principios bíblicos, sino con su propia avaricia, con su propia visión del dinero, que lo era todo en su vida. Y fijémonos que dice a continuación, versículo 18. Entonces dijo, aquí está su propia sabiduría, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y bienes. Paremos un momento. No hemos de malentender tampoco lo que está diciendo aquí. Tampoco hay nada de malo en lo que hizo este hombre. No está mal derribar algo y construir algo más grande, ¿verdad? No, eso no es lo que va a decir Jesús, que es erróneo. El quid de la cuestión viene en el versículo 19, fijémonos. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Tampoco está en la diversión el problema, ¿verdad? Dios no es un aguafiestas cósmico, sino ¿en cuál está el problema aquí? El problema es que su vida era el dinero y las posesiones. Tenía una aproximación filosófica que aún a día de hoy impera. Comamos y bebamos, que mañana, ¿sabéis acabar esa frase? Moriremos. Así es lo que está diciendo aquí. Mira, ya me puedo morir, los años que me queden, voy a disfrutar de todo lo que tengo. Y pensaba erróneamente que su alma iba a encontrar sosiego, paz, gozo, satisfacción en sus posesiones. No solo inmediatamente, sino para muchos años, versículo 19. Estaba equivocado. Ambas presunciones eran erróneas. Nunca va a encontrar paz y satisfacción en las riquezas nadie. Ni ese hombre, ni ninguna otra persona. La Biblia nos enseña, la vida nos ratifica que ricos, ricos de ricos de ricos, a lo largo de la historia de la humanidad, pero en nuestro tiempo también, que teniéndolo todo y más en esta vida, cosas que nosotros ni podemos imaginar, ni podemos contabilizar, ni nos podemos hacer una idea porque nunca lo hemos vivido ni lo viviremos, aún así viven amargados, vacíos, sin sentido, vidas míseras, divorcio tras divorcio, público que sale en las revistas, gente que acaba en el alcohol, en las drogas, aún estando en lo máximo,
de su carrera económica, de fama, teniendo todo lo que el hombre podría desear, y esa búsqueda desenfrenada del placer, equivocada, no satisface sus almas. Y peor aún, vivirán vidas más míseras por la eternidad, porque están sin Cristo. Pero no hace falta ser rico para estar equivocado. Aún personas con pocos recursos económicos pueden tener la misma idea, el mismo corazón hacia el dinero y las posesiones y pensar, bueno, cuando tenga dinero mis problemas se solucionarán. Bueno, cuando tenga dinero seré feliz. Bueno, cuando tenga dinero mi matrimonio va a ir mejor. Cuando tenga dinero mi relación con mis hijos va a cambiar. Cuando tenga dinero por fin descansaré. Cuando tenga dinero estaré satisfecho. Es mentira. El dinero no te va a satisfacer. ¿Cuál es la respuesta de Dios al respecto? Versículo 20. Pero Dios le dijo. Aquí está la opinión de Dios sobre los que piensan así. Que humanamente hablando somos todos, si no somos corregidos por Dios. ¿Qué dice? Necio. Ahí está tu nombre. Ahí está el mío. Necio. Cuando pensamos así somos necios. Fijémonos por qué. Esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y eso no era solo para él. Versículo 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Para qué le servía a este hombre toda esa riqueza sin Cristo? Para nada. No solo será mísera esta vida, sino que también la venidera. Para aquel que no es rico para con Dios, como dice el versículo 31, a continuación, mas buscad su reino, el reino de Dios, y todas estas cosas serán un añadido. Serán extra si Dios quiere y si Él provee, pero no será lo principal. El problema de este hombre no era tener grandes posesiones, tener que ampliar los graneros. A veces el Señor bendice así a muchas personas, incluso en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas ricas, piadosas. El problema no es las posesiones, el problema es el corazón del hombre apartado de Dios y que pone su mira en las riquezas en lugar de valorar a Dios. No, el dinero no te va a salvar. No, el dinero no tiene valor para la vida eterna. No uses tus energías continuamente que te absorba en buscar acumular bienes materiales, sino que usa tu vida para seguir a Dios por medio de Cristo para su gloria. Y Él, en su perfecta y buena voluntad, te dará los bienes que Él considere convenientes en cada momento, en cada etapa de tu vida, lo que crea que es apropiado para tu bien espiritual, que es lo principal. Pero tengamos mucho o tengamos poco, solo Cristo puede satisfacer el alma. Solo Cristo te puede dar gozo. Solo Cristo te puede dar paz, satisfacción en esta vida. El dinero no salva. Las posesiones no tienen valor en la vida venidera. Y si pensamos así, somos necios. Porque todo va a quedar aquí. Y finalmente habremos invertido nuestra vida en algo fugaz, pasajero, y no en Dios, en nuestra alma, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora hay un segundo principio fundamental también para tener un entendimiento adecuado del dinero, de las posesiones de un punto de vista bíblico. El primero es que el dinero no salva ni tiene valor en la vida venidera. El segundo es que ni el dinero ni las posesiones, más bien que el dinero y las posesiones pertenecen a Dios, las reparte como le place para su gloria. El dinero y las posesiones pertenecen a Dios, las reparte como le place y lo hace para su gloria. Esta verdad puede surgir desde varios ángulos de las Escrituras. Uno de ellos es la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es soberano. Dios está en control. Dios hace lo que quiere. Y bajo esto está incluido también el dinero y las posesiones. El dinero en sí mismo no es malo. El dinero es neutral realmente. Depende para lo que lo uses, será bueno
o malo. Y depende del corazón que hay detrás del dinero, será un corazón conforme al corazón de Dios, o un corazón alejado de Dios, independientemente del dinero, de las posesiones. En realidad, el dinero en sí mismo está bajo el control de Dios. Esto es lo que dicen las Escrituras, también directamente, no solo bajo el paraguas de la soberanía de Dios. Fijémonos, vayamos por un momento a Ageo, en el Antiguo Testamento. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 8, dice: Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y hemos de ver el contexto para asegurarnos primero que no sacamos este versículo de contexto, pero luego también para entenderlo apropiadamente. Lo hace en un contexto en el que el Señor está hablando a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era gobernador de Judá. Y estaba hablando también a Josué, que era sumo sacerdote. Ellos habían vuelto del exilio babilonio, estaban reconstruyendo el templo que había sido destruido, y en un primer momento el pueblo se había encargado de reconstruir sus propias casas, habían estado fuera durante años, décadas, 70 años en el exilio, y regresan, y lo primero que se ocupan es en reconstruir sus casas, lo cual haría cualquier ser humano, pero hay un pequeño detalle: Dios les había ordenado que debían de reconstruir el templo primero. Entonces, están desobedeciendo a Dios. Y así lo vemos en Ageo capítulo 1, versículo 4. Una pregunta directa al pueblo por medio de su profeta, que dice: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desolada? Esto no quiere decir que no se pueda hacer reformas en casa, ¿verdad? Algunos llevan esto al extremo, o que no se puedan hacer mejoras, y que la gente se siente mal porque ha cambiado las ventanas o el suelo, o se ha mudado de una casa a otra casa. No está condenando eso. Lo que pasa es que Dios les había ordenado directamente que primero, antes de reconstruir sus casas, debían reconstruir el templo. Esa debía ser su prioridad. Y ellos dieron la prioridad a sus casas, invirtieron los órdenes, y ahí estaba el problema. ¿Cómo responde el pueblo a esta reprensión del Señor por medio de Ageo? Responden bien en un primer momento. Comienzan a reconstruir el templo, pero al poco tiempo se desaniman. Tanto por hacer, piensan. Después de todo, nunca va a llegar a la gloria que tuvo el templo de Salomón, y es entonces cuando vuelven a parar la reconstrucción del templo, cuando están desanimados, de nuevo les dice: yo estoy en control. Y fijémonos, versículo 7, les dice que Él a su debido tiempo traerá todos los tesoros de las naciones. Versículo 9, que la gloria postrera de esta casa, del templo, será mayor que la primera. ¿Y por qué es todo esto? Versículo 8, porque mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el dinero y las posesiones pertenecen a Dios y están bajo su control. Por eso iba a suceder todo eso. Hay otros textos en las Escrituras que ratifican esta verdad. Salmo 104, versículo 24, que dice: cuán numerosas son tus obras, oh Señor, con sabiduría las has hecho todas, llena está la tierra de tus posesiones, oh riquezas. Está diciendo este pasaje que todo ha sido creado por Dios, todo incluido la riqueza de este mundo, y como creación suya, por lo tanto, le pertenecen, y no solo le pertenecen, sino que tiene control sobre ellas. Salmo 24:1 afirma: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Son declaraciones bastante claras y directas. Ahora me gustaría que vayamos por un momento a otro pasaje. Vayamos también al Antiguo Testamento, al primer libro de Crónicas, capítulo 29, y vamos a ver en los versículos 10 al 12, no solo que Dios es el poseedor y le pertenecen todas las posesiones, sino que también las reparte como le place para su gloria. Fijémonos, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 12, dice así:
Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Versículo 12. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Este texto está en el contexto de la ofrenda para la edificación del templo de Salomón. David inició la ofrenda y la recogió, pero luego fue su hijo Salomón, tras sucederle, que lo edificó. Y la ofrenda fue increíble. David había dado un gran ejemplo dando de su tesoro personal. El pueblo respondió siguiendo su ejemplo. Y estos versículos son la respuesta de David a esta gran ofrenda para la reconstrucción del templo. ¿Qué hace David? En primer lugar, atribuye toda la gloria a Dios. Le exalta delante de todo el pueblo por lo que Dios había hecho, versículo 10. ¿Qué más hace David? Versículo 11. Estaba maravillado ante la grandeza de Dios y así lo proclama delante de todos los hombres. Dios es grande. Pero también, ¿qué más hace? Reconoce su dominio sobre todo y que si había provisto de esas riquezas era porque Él lo había dado. Y fijémonos, al final del versículo 11 dice: porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Por qué había sido posible esta gran ofrenda? Porque todo es de Dios. Todo le pertenece. Versículo 12. De ti que procede concretamente, todo es tuyo, todo es de Él. Pero ahora va a decir específicamente algo concreto en este contexto que también es de Él. Versículo 12. De ti procede la riqueza y el honor. Y esta palabra riqueza que utiliza aquí en el hebreo, hay tres palabras en el Antiguo Testamento para describir riqueza. Una que se utiliza para describir posesiones materiales, otra posesiones en general, normalmente ganado, que era una manera de medir la riqueza, y otra, la tercera, que es la que utiliza aquí, que es la riqueza plena, la riqueza abundante, la riqueza sin igual. Esta es la palabra que utiliza aquí, es una cantidad incalculable. Dios no solo es rico, que tiene todos estos recursos, sino que además le pertenece todas las riquezas y tiene dominio sobre todas, y es tan rico que es incalculable su riqueza. Y de Él procede toda la riqueza, está incluyendo todos los recursos naturales, toda la riqueza que pueda haber en este mundo. ¿Y qué hace con ella? Versículo 12 concluye, que acabamos de leer. La reparte según le place, según su voluntad. En su mano está engrandecer, y en este contexto no es solo es con honor, poner en posiciones de honor, de privilegio, sino que en este contexto también es engrandecer económicamente. ¿A quién le place? Y esta es la única explicación que hay para esa gran ofrenda que dio para la construcción del templo en aquel tiempo. Porque a Dios le pertenece todo. Y Dios bendijo a esas familias de esa manera y les movió a ofrendar porque todo es de Él. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Bueno, no tenemos que ir a un tiempo tan lejano. Nosotros no hemos construido un templo, ¿verdad? Y mucho menos el templo de Salomón y el posterior, post-exílico, babilonio. Pero sí, el Señor ha levantado este edificio que es increíble. ¿Cuánto cuesta este edificio? Ni siquiera sabemos cuánto cuesta. El Señor ha provisto muchísimo dinero que va más allá de toda la fortuna que podamos tener todos juntos en esta iglesia. Si todos en esta iglesia, a no ser que alguien tenga alguna fortuna oculta que no conozco, pusiéramos todas nuestras cuentas corrientes y nuestras posesiones, descontando las hipotecas, pues no es tuya la casa, tiene una hipoteca, si no debes dinero al banco, juntas, yo estoy seguro que no seríamos capaces ni aún así de proveer el dinero para levantar este edificio.
Pero Dios posee todo. Amén. Y de Él viene todo. Y Él ha usado personas como nosotros y a otros hermanos a lo largo del mundo para proveer para aquello que es su voluntad. Y cuando Él quiere, provee y puede proveer lo que quiere. ¿Pensamos que eso es solo para un edificio? ¿Pensamos que eso es solo para una iglesia? No, Él puede hacer lo mismo con sus hijos, Él puede hacer lo mismo con personas no creyentes. Y de hecho lo hace. Amancio Ortega piensa que él ha construido su fortuna. Y probablemente algo ha tenido que ver, ¿verdad? Bueno, pero finalmente la Biblia dice que es Dios el que le ha dado toda esa fortuna. Así con cada persona. Pero también con nosotros, tengamos lo que tengamos, todo procede de Dios. Amén. Y si alguno tiene una queja con su cuenta corriente, o con sus posesiones o con lo que tiene que ir a la ventanilla divina. Porque Él es el que da las subvenciones, Él es el que reparte los fondos, Él es el que hace los presupuestos. Bueno, a veces no sabemos, Señor, por qué me has dado tanto o por qué me has dado tan poco, ¿verdad? No lo sabemos. Pero confiamos en Él y descansamos en Él porque Él es bueno y acudimos a Él y sabemos que de Él depende todo y que Él reparte como le place. Fijémonos que dice Deuteronomio 8:18. No solo reparte, sino que nos da capacidades por medio de las cuales nos podemos ganar la vida o hacer negocios, prosperar. Deuteronomio 8:18 dice: mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. No solo las riquezas son de Dios y las reparte como le place, sino que Él capacita a personas para hacerse con ellas. Él es el que te da poder para hacer riquezas. Nadie es rico si Dios no le capacita para hacer riquezas. Dios en su providencia ha hecho cada ser humano único, distintas habilidades, capacidades. Unos escriben grandes libros, otros componen preciosas melodías, o eso piensa la mayoría que compra sus discos, o se compra en realidad en internet, ¿verdad? Los singles. Otros pintan cuadros que después de muertos valen millones de euros. Otras personas saben hacer negocios. Otros son grandes trabajadores. Otros tienen instinto para las inversiones. Otros no tienen ninguna cualidad, ¿verdad? Bueno, las cualidades que el Señor nos ha dado, Él las usa para proveer. Y Él las ha dado conforme a su buena voluntad. Y si alguien tiene cualidades que le han permitido enriquecerse, Dios también le ha dado esas cualidades y ese poder, porque es nuestro creador, como Pablo dice a los corintios en otro contexto, pero el principio es el mismo. Estaban envanecidos de sí mismos, se creían la gran cosa, espiritualmente, hasta el punto que ninguneaban a Pablo, y peor aún que ningunearle. Dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo proviene de Dios. Todo. La salvación viene de Dios. La vida viene de Dios. El sustento viene de Dios. Las cualidades vienen de Dios. La familia viene de Dios. La comida viene de Dios. El lugar donde estamos viene de Dios. El don que tengamos viene de Dios. Los dones espirituales vienen de Dios. Todo viene de Dios. Todo es un regalo. Y haya regalado lo que haya regalado, tenemos que estar agradecidos a Dios y darle gloria por lo que nos da en esta vida, porque no merecemos nada. ¿Saben lo que merecemos? El infierno eterno. Eso es lo que merecemos todos nosotros. Independientemente de las cualidades que tengamos, independientemente de las riquezas o la escasez que tengamos. El infierno por la eternidad, por nuestro pecado, por nuestra ofensa a Dios, por ser enemigos de Dios. Eso es lo que merecemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con el que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo a darnos lo que no merecíamos. La salvación, el perdón de nuestros pecados. ¿Hay algo mayor que esto? ¿Hay algo que le pueda hacer sombra? ¿Hay algo más glorioso? Si estás persiguiendo otras cosas, y si estás persiguiendo meramente las riquezas por el hecho de hacerte rico,
o si estás quejándote porque no tienes lo que desearías tener, piensa bien, porque una de estas dos cuestiones está sucediendo. O bien no eres creyente y necesitas arrepentirte y venir a Cristo como Señor y Salvador. O bien eres creyente, pero estás intercambiando en un trueque en el que estás perdiendo la gloria de Cristo y la satisfacción en Cristo por cosas menores y estás persiguiendo cuestiones fugaces como las riquezas, una posición, o la gloria, o el dinero, o cualquier otra cosa. No te engañes. Cristo es mucho mejor. Tengamos o no tengamos dinero, siempre hemos de centrarnos en Él. Y hemos de centrarnos en el dueño y dispensador de las bendiciones que recibimos. Porque la lucha está en nuestro corazón. La lucha está en nuestro corazón. Poner la vista en las cuestiones materiales o poner la vista en Dios. Así afirma Proverbios 30, versículos 8 y 9, dice: no me des ni pobreza ni riqueza. Dame de comer mi porción diaria, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso, pobre, y robe, y profane el nombre de mi Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Bueno, los peligros de tener mucho o tener poco. Es el mismo peligro, solo que desde distintos ángulos. Olvidarte de tu Creador. ¿Quién es el Señor? Pensar, yo lo he conseguido, ya no necesito a Dios. Tengo estabilidad, tengo un trabajo, ya he pagado la hipoteca, ya no necesito a Dios. O bueno, a lo mejor no vas a decirlo así, pero ya no lo necesitas como antes. Ya no vienes a Él como antes, ya no dependes de Él como antes, ya no es tu satisfacción y tu todo como antes. O tal vez puedes estar en tanta necesidad, tan extrema, que realmente deshonres a Dios y te lleve a pecar también. Y te olvides de Dios y acudir a Dios, que es el que va a proveer. Estés dispuesto a mentir, estés dispuesto a engañar, estés dispuesto a hacer negocios que no son legales, estés dispuesto a deshonrar el nombre de Dios porque te has olvidado de acudir y confiar en Él. Sea cual sea la situación, prueba dónde está nuestro corazón, con riquezas o con ausencia de ella. John Wesley, un famoso predicador, le llegó en una ocasión las noticias que un fuego había destruido su casa. ¿Sabéis qué dijo? Cito literalmente. Yo creo que nadie hubiéramos dicho esto. La casa de Dios se ha quemado, una responsabilidad menos para mí. Bueno, hoy en día dirían, necesita ir al psicólogo, ¿verdad? No. Su confianza estaba en Dios, su teología la puso en práctica inmediatamente. ¿Qué entendió? Estos principios que estamos viendo en las Escrituras. ¿De quién es todo? De Dios. ¿A quién le pertenece todo? A Dios. Nos lo está dejando disfrutar. En realidad, hemos de ser buenos administradores, como vamos a ver en semanas sucesivas, pero todo es de Dios, no solo nuestras casas, como entendía John Wesley, sino coches si lo tienes, muebles si los tienes, electrodomésticos si los tienes, ordenadores, ahorros, ropa, familia, hijos, todo es de Dios. Y si todo es de Dios, y si Dios está en control, entonces podremos estar confiados en que nos dará realmente lo que necesitamos en cada momento. Y entonces pondremos nuestra confianza en Dios, no en el dinero ni en las posesiones que Dios provee o deja de proveer. Y buscaremos darle gloria en la abundancia, pero también en la escasez. Este es uno de los nombres de Dios. En el Antiguo Testamento Dios es descrito como el Señor que provee. Piensa por un momento todo lo que Dios ya ha provisto. Dios ha provisto ya la creación de este mundo en el que vivimos. Dios ha provisto ya, por medio de Cristo Jesús, sostiene todas las cosas creadas. Dios ya ha provisto la reconciliación con Él por medio de su Hijo. Dios ha provisto de su palabra, que es suficiente para tener realmente la guía, el gozo, la paz.
la vida en esta tierra. Dios ha provisto a sus hijos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios ha provisto de promesas eternas, inmerecidas, increíbles, incomparables, que están reservadas para nosotros. Dios ha provisto incluso de posesiones materiales de acuerdo a su voluntad en cada momento de nuestra vida. El Señor provee. No desconfíes de Dios. Desconfía de las riquezas y confía en Dios, porque es el único proveedor y por lo tanto hemos de estar centrados en Él y no estar preocupados por lo que provee o deja de proveer. Romanos 8:32 dice: el que no eximió, no escatimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? O Filipenses capítulo 4, versículo 19, afirma, y nos hemos de unir en esta oración a Pablo cuando dice: nuestro Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo dice en un contexto en el que unos versículos antes ha dicho: he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Dios proveerá conforme a nuestras necesidades. ¿Quién establece lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida? Dios lo establece. Dios lo sabe y Dios proveerá. La vida es más que alimento y ropa. Es más que cualquier cuestión material, como Mateo 6:25 afirma. Centrémonos en lo que realmente importa. Y lo primero que te va a importar en esta noche es: ¿realmente soy salvo? ¿Realmente estoy en Cristo? ¿Realmente puedo poner mi vista en la eternidad? ¿Realmente mis pecados han sido perdonados? Porque ningún dinero, ninguna posesión, ninguna riqueza va a poder comprar tu vida eterna, y nada de las posesiones materiales vas a poderlas llevar contigo a la eternidad. Pero en segundo lugar, si estás en Cristo, si eres hijo de Dios, podemos estar confiados en Él, porque a Dios le pertenece todo, reparte como le place. Lo que tenemos ahora, hoy, es justo lo que necesitamos según su buena voluntad, y hemos de confiar por la fe en Él, y hemos de descansar en Él, que va a proveer de acuerdo a nuestras necesidades. Pongámosle a Él primero, que nuestro gozo esté en Él, y que le demos gloria, ya sea en riqueza o en pobreza. Vamos a orar juntos. Padre, venimos ante ti como el creador del universo, aquel que tiene todo bajo su control, que nada se escapa de su voluntad. Tú eres a quien pertenece todo, Señor, incluido el dinero y las posesiones de este mundo. Y Señor, oramos que en esta noche, cada uno de los aquí presentes, nos des la convicción plena por medio de tu palabra, en el Espíritu que obra en nuestras vidas, de que verdaderamente podemos depender y confiar en ti, Señor. Ayúdanos a enfrentar los momentos de escasez o necesidad, Señor, no con ansia, no con ansiedad, sino con plena confianza en ti. Señor, ayúdanos a pasar por esos momentos de necesidad de una manera que te honre, que nos ayude a conocerte más a ti y te traiga gloria. Y oramos especialmente por los hermanos que están pasando necesidad entre nosotros hoy. Que tu palabra les consuele, que tu palabra les ayude a pensar en confiar en ti y descansar en ti, Señor. Igualmente, Padre, en medio de la abundancia, si tú en alguna ocasión nos das abundancia, y tenemos la mayor parte de las veces mucho más de lo que necesitamos, Señor, que esta abundancia no distraiga nuestra mirada de ti. Tú eres el que provees, que nuestra confianza no esté en una cuenta bancaria, ni en una estabilidad de un trabajo, ni en un salario, ahorros, posesiones, sino solamente en ti, Señor. Ayúdanos a confiar plenamente en Cristo como suficiente para cada aspecto de nuestra vida, en tu palabra, como lo que necesitamos para conducirnos en esta vida y la piedad, incluidas las finanzas, Señor. Gracias, Señor. Gracias especialmente porque no solo provees para nuestras necesidades físicas, sino sobre todo para las espirituales. Gracias, Señor, por Cristo.
Qué increíble provisión tenemos en Él. Señor, gracias por hacernos inmerecidamente tus hijos por medio de su muerte en la cruz en nuestro lugar. Gracias por el valor incalculable de su sangre. Gracias porque murió, fue sepultado y resucitó y un día volverá en poder y gloria por nosotros para la eternidad. Señor, mientras tú nos llamas a tu presencia, o Él viene a por su iglesia. Señor, capacítanos a vivir centrados en Él, en tu palabra, que confiemos en ti, el Dios que no solo salva, sino el Dios que tiene todo el dinero y que provee de acuerdo a lo que necesitamos según tu buena voluntad, Señor. Te pido que nos animes en tu palabra, que nos ayudes a crecer y a entender qué dice la Biblia sobre el dinero. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.